Curso de formación en compliance penal para empleados. El contenido del curso tiene dos partes. Una parte general, sobre cumplimiento normativo y aquellos conceptos relacionados, cómo es la responsabilidad penal de la persona jurídica, la cultura del cumplimiento, el catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad penal o que pueden trasladar esa responsabilidad. Veremos temas de riesgos penales, cuáles son las obligaciones y otros procedimientos como el canal de denuncias que debe establecer la empresa. Y en la parte especial, pues nos ceñiremos a los procedimientos e información específica de la organización en concreto. Cumplimiento normativo, conceptos relacionados. ¿Qué es el cumplimiento normativo o el compliance? Básicamente, la empresa, por un lado, debe cumplir toda una serie de leyes en lo que viene a ser el cumplimiento externo, es decir, se somete al cumplimiento de todas aquellas normativas de tipo internacional, estatal, autonómica, local, que le puedan resultar de aplicación. Y por otro lado está el cumplimiento interno, es decir, la empresa se somete a las políticas corporativas, a reglamentos internos de conducta, a cómo contractualmente ha asumido determinadas obligaciones en sus contratos o incluso ese cumplimiento interno a través de estándares internacionales o normas. En definitiva, la empresa lo que pretende es evitar incurrir en sanciones judiciales y mantenerse en un ciclo de sostenimiento o perdurabilidad de la empresa. 4 bloques, por tanto, compondrían el esquema del cumplimiento normativo o el compliance. Por un lado, el cumplimiento de leyes, el cumplimiento de los contratos, la autorregulación y los estándares y la normativa interna o ética que resulta de. El compliance tiene determinadas funciones como son, en primer lugar, tratar de identificar y asesorar sobre los riesgos de incumplimiento normativo que puedan darse en la empresa. La segunda parte importante dentro de sus funciones está el analizar riesgos. En este caso, si hablamos de compliance penal, riesgos o amenazas penales. En tercer lugar, verificar o evaluar qué impacto puede tener en la empresa el que surjan nuevas normativas que obviamente afectan a la actividad de la empresa. En cuarto lugar, tener capacidad de investigación interna. Y por último, pues siempre se debe por la empresa o por los responsables verificar que las medidas destinadas a evitar la comisión de ilícitos son idóneas para la finalidad para la cual se adoptan. El cumplimiento normativo tiene relación con determinados conceptos que no vienen a significar lo mismo, si bien están de alguna forma relacionados. Un concepto es el gobierno corporativo, otro la gestión de riesgos y otro la responsabilidad social corporativa. El gobierno corporativo está destinado, digamos, a canalizar de forma adecuada las relaciones de la dirección para conseguir los objetivos estratégicos de la empresa. La gestión de riesgos, como concepto relacionado, tiene que ver con la forma en la que la empresa gestiona el riesgo y qué estrategia adopta para controlar los riesgos que se dan en la actividad. Y la responsabilidad social corporativa, la RSC, pues hace referencia a otra serie de compromisos que la empresa adopta en los ámbitos social, medioambiental, cultural y económico. Hay una ISO 26000-2010 de RSC y la empresa aquí está, digamos que su interés o su punto de atención está en los compromisos y el compromiso ético y transparente que pueda adoptar de cara a los ciudadanos con los que se relaciona. Relación entre compliance y compliance penal. Cuando hablamos de compliance, hablamos de cumplimiento en general. Ya hemos visto anteriormente que se trata de cumplir todas las normativas que podían afectar la actividad de la empresa. En cambio, cuando hablamos de compliance penal, nos referimos a un modelo mucho más concreto. Es decir, el modelo de compliance penal lo que pretende es el cumplimiento externo e interno, pero en materia de delitos. Es decir, en materia de delitos evitando o tratando de exonerar a la empresa de responsabilidad penal. El compliance general o genérico, aparte de cumplir con el modelo de prevención de delitos penales, también trata de abarcar todas las normativas que le resulten de aplicación. Integración de la cultura de cumplimiento en la empresa. El origen del compliance. Bueno, todo lo relacionado con compliance tiene evidentemente un origen anglosajón. La regulación mercantil
ha ido con el paso de los años y los siglos pues induciendo cada vez más una intervención del Estado, y lo que se trataba de evitar eran monopolios o prácticas restrictivas de la competencia, por un lado en Estados Unidos, por ejemplo, la Sherman Act de 1890, o para proteger la salud individual de los consumidores frente a fenómenos de fabricación en masa, la Food and Drugs Act de 1906 en Estados Unidos. Es decir, todo esto unido a que efectivamente, y desde el punto de vista incluso de los seguros, las actividades cuando más seguras fueran o cuanto más cumplieran los requisitos normativos, a menos riesgos se exponían y más capacidad tenían de pervivir o mantenerse en el tiempo. Por tanto, si nos remontamos también a los años 70 y 80, la Foreign Corrupt Practices Act, dictada tras los grandes escándalos de corrupción, afectaron a importantes compañías. A partir de ahí, pues bueno, se fue trasladando todo lo que es cumplimiento normativo al resto de Europa. En España el compliance, si bien con la reforma del año 95 incorporó el Código Penal delitos que afectan a la actividad empresarial, verdaderamente el compliance o no se puede hablar de modelos de prevención hasta la reforma que veremos posteriormente del año 2010, en el que se introduce esa responsabilidad de la persona jurídica. En definitiva, la nueva cultura empresarial se alinea absolutamente con toda la reforma del Código Penal de 2010 y posteriormente con la del año 2000. Tras los escándalos financieros y la crisis económica, obviamente surgió la necesidad de tratar de controlar determinados excesos que se producían en el mercado. La reforma de sociedades de capital del año 2014 ya establecía normas de buen gobierno y establecía pues determinadas pautas o obligaciones de responsabilidad social. Evidentemente el marco de compliance se interpreta dentro de este marco de cumplimiento normativo y empiezan a surgir las primeras voces tendentes a pues, el buen gobierno y lo que hemos visto conceptos relacionados. Buen gobierno corporativo, gestión de riesgos, responsabilidad social corporativa. Pero no es hasta la reforma del año 2010 cuando la legislación penal española incorpora definitivamente la responsabilidad penal de la empresa. El viejo aforismo romano societas delinquere non potest, las sociedades no pueden delinquir, queda abolido y convierte o transforma la responsabilidad de la persona jurídica. Posteriormente, en el año 2015, se introduce una reforma vital dentro del Código Penal para lo que son los modelos de organización y gestión que pasan a estar mejor regulados que en la reforma del año 2010. Tras esta reforma del año 2015, la Fiscalía emitió una circular, la 1/2016, en el que analizaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pues, como no podía ser de otra forma, la Fiscalía entendió que cualquier programa o cualquier modelo de prevención debe venir dirigido, inspirado y motivado desde la dirección de la propia empresa. Es decir, es la dirección, la punta de la pirámide, la que debe trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. De lo contrario, nos encontraríamos con que el modelo de organización y prevención pues verdaderamente podría resultar no idóneo y podría ser un simple maquillaje de cara a evitar responsabilidades penales. La responsabilidad penal de la persona jurídica. Otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta o que debemos plantearnos sería a qué personas jurídicas se refiere el Código Penal. Es decir, ¿qué empresas pueden ser responsables penalmente? Pues bueno, pueden ser penalmente responsables todas aquellas empresas privadas. Estamos hablando de sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades comanditarias, sociedades incluso laborales, sociedades de base mutualista o sociedades de garantía recíproca. En general, cualquier empresa privada. También las sociedades mercantiles públicas pueden ser responsables, los partidos políticos, sindicatos y entidades y fundaciones con personalidad jurídica. También los colegios profesionales y cámaras de comercio. Así lo entendió la Fiscalía en la Circular 1/2016. No se aplicaría o estarían exentas de responsabilidad las administraciones públicas territoriales, el Estado, las administraciones públicas institucionales, organismos reguladores, agencias públicas empresariales, entidades públicas empresariales, organizaciones internacionales de derecho público y aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administración.
¿Y en qué supuestos o cuándo sería responsable la persona jurídica? Pues la empresa puede ser responsable o le pueden transferir responsabilidad por delitos cometidos desde la dirección, es decir, por sus representantes legales o aquellos directivos o apoderados que toman decisiones por cuenta de la empresa. O también por delitos cometidos por los empleados, bien sea en régimen laboral o mercantil, evidentemente porque tienen capacidad de control sobre dichos trabajadores. ¿Responde la empresa de cualquier tipo de delito regulado en el Código Penal? No. La empresa solo responde de determinados delitos que podemos denominar como catálogo de delitos por los cuales podría derivarse responsabilidad a la empresa y que veremos posteriormente. En cuanto a las penas por las cuales podría resultar responsable la empresa, pues bueno, desde la multa hasta la suspensión de sus actividades y una serie de sanciones que el Código Penal recoge. A mi juicio, conviene poner el punto de atención en la disolución de la persona jurídica, dado que sería una sanción que es posible poner y que supone el cierre definitivo de la empresa. Aparte de las penas establecidas en el Código Penal, también hay que tener en cuenta el daño reputacional que una instrucción puede suponer para la empresa o las pérdidas económicas que verse en cualquier procedimiento penal pueden suponer para la compañía. ¿Por qué implantar un programa de compliance penal? Pues bueno, existen diferentes ventajas. Quizá el objetivo principal sea prevenir que se cometan delitos en la empresa y asimismo evitar cualquier tipo de imputación. Es decir, llegado el momento, tener un modelo de prevención que pueda ser reputado idóneo permitiría exonerar de responsabilidad a la empresa, incluso salir de la instrucción, y en el peor de los casos, pues si tienes un modelo de prevención, podría considerarse una atenuación de la pena. Tiene otras ventajas, como puede ser, a nuestro juicio, la mejora del control de los administradores de la organización y, pues obviamente, de cara a la contratación pública o en materia de seguros, puede tener otras ventajas muy evidentes. ¿Qué es un programa de compliance penal? Es un plan que principalmente lleva determinadas fases a la hora de abordarse o desarrollarse. En una primera fase, denominada fase de plan, está destinada a conocer qué posibles delitos puede cometer la organización. Su objetivo es conseguir el mapa de riesgos o lo que se viene a conocer como el mapa de riesgos de la empresa. En esta primera fase de plan se revisan qué controles existen en la empresa para evitar ese tipo de riesgos y se definen nuevos controles que puedan mitigar el análisis de riesgos que se haya podido realizar, para finalizar y poner el broche con el plan de tratamiento de riesgos penales que conseguiría mitigar los riesgos detectados respecto a las amenazas penales. Una vez tenemos la primera fase, la segunda fase sería implantar el modelo. Tendríamos que elaborar y redactar el manual de prevención de delitos penales, así como tratar de implantar todos aquellos controles que pudieran mitigar los riesgos. La tercera fase sería el de revisión o revisar qué controles de forma periódica tienen que tenerse para finalmente irnos a una cuarta fase de mejora continua. Como vemos, obviamente el modelo de prevención puede basarse en un ciclo de Denning de mejora continua, de Plan, Do, Check, Act, lo cual también casa perfectamente con el concepto de la Fiscalía en la Circular 1/2016, que menciona que el modelo de prevención de delitos no puede ser algo que se construya con mucho esfuerzo y que se abandone en un cajón, sino que debe ser sometido a verificación continua del modelo para que finalmente pueda reputarse, en el mejor de los casos, como idóneo. De hecho, los jueces, a la hora de valorar un modelo de prevención de delitos, tendrán en cuenta mayormente lo que viene a ser la hoja de ruta, es decir, qué ha ido haciendo la empresa con respecto a ese modelo para poder acreditar que efectivamente se desplegaron todos los controles y todas las supervisiones necesarias para exonerar a la empresa de responsabilidad penal. Roles, responsabilidades y autoridad. Como decíamos al principio, el modelo de prevención de delitos penales debe partir desde la cúspide de la alta dirección. Es decir, es la alta dirección quien debe imbuir los principios que inspiren el modelo de cumplimiento normativo y en concreto el modelo de cumplimiento de prevención de delitos. Otro rol que se configura como esencial va a ser el del Compliance Officer o el comité de cumplimiento
que se va a encargar básicamente de la supervisión del modelo, así como su diseño e implantación. El Compliance Officer debe primero diseñar e implantar el modelo de prevención, puede ser desde el principio, y puede valerse de terceros también para este diseño e implantación, y posteriormente debe supervisarlo, de forma que la persona jurídica pueda acreditar que ese modelo de prevención es idóneo. Otro de los roles fundamentales es el del Compliance Officer o el comité de cumplimiento. El órgano de administración o el órgano de gobierno debe, como venimos recalcando, diseñar e impulsar la implantación del modelo de prevención, y el Compliance Officer puede ayudar a esa implantación, que puede realizarse interna o externamente, y que debe de supervisar, ¿vale?, como funciones fundamentales. El Código Penal además establece que no todas las compañías van a tener que tener un Compliance Officer. Las organizaciones de pequeñas dimensiones, esta obligación de supervisión puede ser asumida directamente por el órgano de administración. Solo aquellas personas jurídicas de pequeñas dimensiones podrían o estarían, no serían obligadas a tener un Compliance Officer si están autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias de pérdida. Para verificar si estamos obligados o no, pues debemos dirigir nuestra atención a la normativa mercantil, de forma que podamos verificar si la compañía puede cumplir dos de los siguientes requisitos. Además, durante los 2 últimos ejercicios consecutivos, que el total de partidas del activo no supere determinados rangos, es decir, que no alcance los 12 millones de euros, que el importe neto de la cifra anual de negocios no alcance los 23 millones de euros, o también que se pueda dar el requisito de que por el número medio de trabajadores empleados, es decir, que no sea superior a 250. Concretando las funciones básicas que puede desarrollar un Compliance Officer, la primera que podríamos concretar sería la gestión del modelo de prevención. Es decir, el Compliance Officer o el comité de cumplimiento, si es un órgano que incorpora más personas y no es unipersonal, un órgano colegiado, debe tratar de regular aspectos como la formación, la concienciación y la gestión del modelo. El segundo punto es que debe revisar y verificar que el modelo es idóneo. Y en tercer lugar, un aspecto fundamental es que debe gestionar el canal de denuncias o el canal de comunicación de ilícitos penales, así como llevar el procedimiento de las investigaciones internas. El Compliance Officer o el Comité de Compliance tiene que ser un órgano interno o externo. El Código Penal no dice nada al respecto, pero sí que parece que el espíritu de la ley sea que sea interno. No obstante, hay que distinguir entre que, teniendo un Compliance Officer de carácter interno, pueda valerse de terceros no solo para la implantación del modelo, sino incluso para la externalización posterior de determinadas tareas, como puede ser la gestión del canal de denuncias, la formación y generación de evidencias de que el modelo se pone en marcha y de otra serie de cuestiones que ayudarían a la gestión y evaluación del modelo. En cuanto a si el Compliance Officer o el comité debe ser un órgano unipersonal o colectivo, el Código Penal tampoco establece nada al respecto. Pues bueno, dependiendo un poco de las necesidades que tenga la empresa, de su dimensión y de las estrategias que ponga en marcha y de las actividades que preste, no es lo mismo dedicar a una sola línea de negocio que tener distintas líneas de negocio y distintas actividades, pues convendría tener un órgano unipersonal o un órgano colectivo. En cualquier caso, ambos pueden tener ventajas e inconvenientes y finalmente será una decisión de la empresa en colaboración con los consultores externos o con el Compliance Officer de cuál será el modelo más apropiado para la empresa.